Julio Iglesias. Les confieso que no es de mis cantantes favoritos, pero es uno de los artistas más reconocidos de todos los tiempos y además es el ganador del récord Guinness mundial por el mayor número de ventas de canciones. Se dice fácil. Grandes hits como Con la misma piedra, Baila morena, Soy un truán, soy un señor, 33 años, etcétera, etcétera, han cautivado a varias generaciones. Julio Iglesias también es conocido por los chistes del mes de julio y por su fama de mujeriego empedernido, fama que derivó en múltiples demandas por reconocimiento de paternidad en su contra por parte de presuntos hijos ilegítimos. Pero el día de hoy hablaremos de algo un tanto más delicado. Días atrás, un grupo de exempleadas acusaron al artista español de supuesta agresión carnal, lo cual ha ocasionado un terremoto en la industria del entretenimiento. Y aunque la justicia española, y esto es sorprendente, ha desestimado la denuncia e Iglesias ha defendido su inocencia, este caso fue utilizado como una cortina de humo para ocultar hechos gravísimos vinculados con Pedro Sánchez y el PSOE. ¿Protegidos por quién, no? Déjenlo en sus comentarios si saben quién los protege. Yo lo sé, ¿ustedes lo saben? Demuéstrenme que lo saben, déjenlo en los comentarios. Los espero. Bueno, el 13 de enero parecía un día como cualquier otro en España. En redes sociales se difundía la información habitual, sobre todo la relacionada con la política. No obstante, todo cambió cuando el periódico eldiario.es, de Nacho Escolar, publicó una noticia impactante. ¿Acaso se trataba de la boda de un cantante? ¿El divorcio de un actor? ¿O de un futbolista? No. La primicia era demoledora. Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias lo acusaron de haber realizado actos indebidos contra ellas. Según esta publicación, las supuestas agresiones habrían tenido lugar en 2021, en las mansiones del artista en República Dominicana y las Bahamas. La primera víctima, bajo el nombre ficticio Rebeca, de origen dominicano, relató que Iglesias le llamaba todas las noches a su habitación y allí le hacía toda clase de perversiones en sus partes íntimas. Asimismo, sostuvo que estos episodios le dejaron graves secuelas de ansiedad y depresión, al punto de necesitar ayuda de un neuropsicólogo. La segunda denunciante fue Laura, una fisioterapeuta que aseguró que el artista no solo le realizó tocamientos impúdicos, sino que la besaba forzosamente y la humillaba por errores menores. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Yo me sentía como un objeto, yo me sentía como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna. Me cogía como desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua. Gustar, y yo, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Ambas mujeres alegaron que el ambiente laboral era muy tóxico, que las obligaban a trabajar entre 10 y 16 horas sin descanso, que tenían prohibido salir, que no podían tomarse fotografías y que incluso se les impedía hablar entre sí y con otros empleados. Lo más polémico que señalaron fue que el personal de mayor rango obligaba a las nuevas trabajadoras a someterse a exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como si supieran que Julio Iglesias las iba, entre comillas, catar. Tras la difusión del escándalo, el cantante lanzó un comunicado negando en forma taxativa las acusaciones en su contra. Afirmó que nunca había sentido tanta maldad y advirtió que aún le quedaban fuerzas para defenderse, esclarecer el asunto y dar con la verdad. La revista rosa Hola se comunicó con nuestro hombre y este les comentó que su equipo de abogados prepararía la estrategia jurídica para demostrar su inocencia. Tan pronto como la noticia salió a la luz, la justicia española se puso manos a la obra. Las presuntas víctimas, en colaboración con la ONG feminazi Women's Link Worldwide, denunciaron el hecho ante la Audiencia Nacional de España. En las casas, el control de sus comunicaciones, con revisiones aleatorias de sus teléfonos,
sometimiento a malos tratos, presión psicológica y también una exposición constante al acoso sexual y en algunos casos a la agresión sexual. Estos hechos se ponen en conocimiento de las autoridades españolas porque la legislación española permite investigar y perseguir determinados delitos, aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional. Y este principio, que se conoce como extraterritorialidad, se aplica especialmente, además, a las violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado. Concretamente, el Convenio de Varsovia, que es el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata, y el Convenio de Estambul, que es el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de los que España es parte, obligan a adoptar medidas legislativas para establecer la competencia de la justicia española con respecto a cualquiera de los delitos que se prevén en esos convenios, cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales. Entonces, en estos casos, el Estado español puede ejercer jurisdicción cuando existen esos vínculos relevantes con España, como la nacionalidad del denunciado, y cuando además los hechos denunciados no han sido investigados ni sancionados de forma efectiva en los países en los que ocurrieron. Y un poco la idea detrás de este principio de extraterritorialidad es evitar la impunidad y garantizar que las sobrevivientes tengan acceso a la justicia, incluso cuando los sistemas nacionales no ofrecen una respuesta adecuada. Lo irónico de todo esto es que la encargada de investigar el asunto fue Marta Durantes, la fiscal que ejerció la acusación contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Según el diario The Objective, en los pasillos de la audiencia se rumoreó que existía voluntad por parte de Durantes para iniciar la causa. Pero apareció un problema clave: la jurisdicción. Los supuestos delitos habrían ocurrido en República Dominicana y las Bahamas, no en España. Fuentes al interior de la Fiscalía dijeron que lo óptimo era comunicarse con las autoridades de Santo Domingo para verificar si allí se abrió una investigación. No obstante, lo más probable era que la Fiscalía española actuase por su propia cuenta, como viene haciéndolo desde hace tiempo. Por esto, el abogado de nuestro hombre, José Antonio Choclán, pidió al Ministerio Público desestimar el caso y exigió formar parte de las diligencias para verificar la autenticidad de la querella. El equipo legal exigió a la audiencia que les remitieran una copia de la denuncia para conocer los pormenores, ya que su cliente tenía derecho a saber de qué se lo estaba acusando. La Fiscalía rechazó la petición del letrado, asegurando que aún debían comprobar si la Audiencia Nacional era competente para llevar el caso, por lo que la participación de la defensa le fue denegada. El jurista respondió que esto constituía un daño absoluto a la imagen de su cliente y al debido proceso. También cuestionó que las denunciantes fueran catalogadas como testigos protegidas, pese a haber sido ellas quienes hicieron público el caso. Más allá de los estrados judiciales, Julio Iglesias ya había sido condenado por la jauría mediática izquierdista. La vicepresidenta del gobierno, la insípida Yolanda Díaz, defendió a las presuntas víctimas y atacó a Julio Iglesias, olvidándose que ella hizo la vista gorda en el caso de Íñigo Errejón. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que seres humanos y extrema en cuanto que trabajadoras de Julio Iglesias. Por tanto, condena rotunda, apoyo inmediato a las víctimas y animarlas, ¿no?, a que prosigan. Felicitaciones a las periodistas que han llevado adelante este magnífico trabajo, por tanto, enhorabuena y desde luego contundencia. Este ambiente de presión provocó la reedición e incorporación de las denuncias en el libro Julio Iglesias, el español que enamoró al mundo, por parte de su autor Ignacio Peiró y la editorial Libros de Asteroide, pese a que no existe ninguna sentencia al respecto. La izquierda exigió a la Comunidad de Madrid retirar la medalla de oro otorgada a Iglesias en 2012, sin prueba alguna, e Isabel Díaz Ayuso se negó de manera tajante. Además, salió en defensa de nuestro protagonista calificando de hipócritas a los rojos por hacer oídos sordos a los abusos contra mujeres perpetrados en Irán. Otro lugar donde ejercieron presión fue Málaga. La coalición izquierdista Con Málaga solicitó al ayuntamiento retirar la distinción del título adoptivo de la provincia a Julio Iglesias. ¿Quieren saber lo más chistoso? Que esa condecoración no existe. Sí, oyeron bien. En 2009 la Diputación de Málaga aprobó otorgar dicha distinción al cantante, pero el proceso quedó archivado y se enteraron ahora.
políticos incompetentes. ¿Y saben quiénes impulsaron esto originalmente? Los entonces diputados del PSOE e Izquierda Unida. Los mismos que hoy quieren linchar a Julio Iglesias y quitarle todos sus títulos. Y eso que Iglesias, si bien ha tenido acercamientos con el Partido Popular, en realidad es un tipo bastante apolítico y para nada progre. Es casi un pensamiento de izquierdas que pronuncia un hombre de derechas. Porque No, yo es lo de izquierda y derecha. ¿Lo de las oportunidades? A mí me parece que lo de izquierda y derecha es un cuento chino. Pero eso lo dice la gente de derechas. No es un cuento chino, un cuento absolutamente chino. Mira, hoy en día la política se mueve por liderazgos, por gerencias, y nosotros, los españoles, tenemos que pensar cada día más que somos un país grande de servicios, posiblemente el país más grande de servicios del mundo en los próximos 50 años. Tenemos que pensar que necesitamos líderes y gerentes grandes, que los pescadores españoles, por ejemplo, pescan donde quiere Bruselas, no donde queremos pescar nosotros, y cada día va a ser más así. Que la justicia natural de la vida, que ya es el nacimiento, pues es una gran injusticia, porque el nacer en una familia acomodada o una familia pobre, pues ya es una gran injusticia. Pero fuera de ese nacimiento natural de las cosas, donde todo es injusto, altos, bajos, gordos, flacos, feos, listos, tontos, con tantos problemas, con tantos hándicaps, pues ya fuera de esa injusticia gravísima, lo demás es crecer bien, competitivamente, y tratar de aprender de todos los recursos que la vida y Dios te dé. Quizás por eso no se lo perdonan, ¿no? Porque no es un Serrat, un Almodóvar. Es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, pero hay aspectos que no terminan de encajar. Según Nacho Escolar, director del diario.es, su medio digital y la cadena estadounidense Univision investigaron los supuestos abusos de Julio Iglesias durante 3 años, luego de que una presunta víctima se contactara con ellos. Asimismo, asegura que sus fuentes son confiables y que los testimonios de las denunciantes son consistentes. Pero hay otro detalle como mínimo peculiar. Una de las presuntas víctimas fue entrevistada por el diario.es recién en octubre del 2024, posteriormente por Univision en septiembre del 2025. Le hace 4 meses antes de la denuncia, y esto fue reconocido por la cadena hispano-estadounidense. También habría que preguntarle al señor Nacho Preescolar, como lo llama algún amigo derechista español, si las víctimas que aseguran sentirse ultrajadas por supuestas agresiones mandarían mensajes cariñosos a su agresor. Nos referimos a Rebeca, la que trabajó como empleada doméstica por unos meses. Luego de finalizar su contrato, mantuvo contacto con su ex jefe mediante WhatsApp, enviándole mensajes como: «Hola señor, lo quiero mucho y estoy a la orden». Laura, la segunda denunciante, también le lanzó elogios a su presunto agresor en el momento en que supuestamente ocurrieron los agravios. «Profesor, buenas noches, te quiero mucho, y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición». ¿Y saben qué más? La sufrida Rebeca, que dijo haber padecido ansiedad tras sus supuestos encuentros con Iglesias, se le estaba pasando bomba en Courchevel, en Ródano, Alpes, 15 días antes de presentar la denuncia. En sus publicaciones de Instagram se la ve contenta posando en bikini, riendo con amigas y haciendo deportes acuáticos y de shopping. Todo muy respetable. Y eso no es todo. Se descubrió que la pobre Rebeca subía fotos eróticas a la página No por OnlyFans, donde invitaba a sus suscriptores a acompañarla en la cama. ¿Y saben desde dónde hacía esas publicaciones? Desde la mansión de Julio Iglesias en las Bahamas, el lugar donde supuestamente se sintió como un objeto y donde, según su relato, no le permitían utilizar aparatos electrónicos. Las pruebas dicen lo contrario. Esto no sería propio de víctimas reales de abuso, a menos que estuvieran coaccionadas o sufriendo un síndrome de Estocolmo del cual tampoco hay evidencias. Incluso el propio Iglesias publicó conversaciones de WhatsApp que demuestran su inocencia. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 10
17 asaltos, el último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones, tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. ¡Te espero! Nuestro hombre dobló la apuesta y reveló los nombres de las mujeres que lo habían denunciado. Laura y Rebeca serían en realidad Stephanie y María Alejandra. La primera se licenció en fisioterapia en 2013, es decir, 10 años antes de las supuestas agresiones. Por lo tanto, ya tenía experiencia profesional y no era una mujer desvalida que aceptó el único empleo disponible. Stephanie es dueña de una empresa que presta servicios a hogares como terapia manual, punción seca o hidroterapia. Me imagino que con estos precedentes tendrán mucho cuidado de sus clientes, de con quién están tratando, ¿no? Después no vaya a ser que les hagan una falsa denuncia. Finalmente, tras días de tensión y angustia, la Audiencia Nacional de España tomó una decisión y anunció el archivo definitivo de la investigación contra Julio Iglesias. La razón fue que la justicia española no podía resolver un supuesto caso de abuso ocurrido en otro país y por tanto estaba fuera de su competencia. El cantante no tardó en reaccionar. Y aunque celebró la decisión, expresó su frustración por el daño a su imagen pública. La fiscalía archivó el caso, pero me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué? Por su parte, la ONG feminista Women's Link Worldwide, que auspicia a las denunciantes, criticó la medida y aseguró que la justicia española debía aplicar el principio de extraterritorialidad establecido en la Convención de Varsovia de Estambul, que obligaría a los estados a investigar violaciones de derechos humanos en el país de origen del perpetrador. Se nota que de femicidio saben algo, pero de derecho y sentido común absolutamente nada. Y consideremos que la base de este guión la escribió el abogado Brian. Pero el artista no se quedaría de brazos cruzados. Su abogado José Antonio Choclán volvió a exigir acceso a la denuncia archivada, porque su cliente quiere conocer el contenido e iniciar acciones legales contra sus 2 empleadas y la parte que más me gusta, contra Women Link Worldwide. Ojalá que se quede con hasta las sillas de la oficina, Julio Iglesias. El equipo legal anunció además que Iglesias se querellará contra Ignacio Escolar. Muy bien, fúndelo, quiébralo, Julio. Dueño del diario.es y contra la cadena Univisión por haber mancillado su imagen y su honor, y estaría pidiendo una indemnización de $200 millones. Yo pediría 400. Para entender esta historia debemos entender primero al medio digital eldiario.es. Este diario ha sido acusado de ser un pasquín propagandista del gobierno de Pedro Sánchez, debido a que la izquierda es totalmente impune en sus páginas, salvo contadas excepciones, y se dedica a darle profesionalmente palos a la derecha. Por ejemplo, en febrero de 2025, el fiscal general Álvaro García Ortiz filtró un correo electrónico de la pareja de Díaz Ayuso en medio de una investigación, todo muy delicado. No defiendo a la pareja de Ayuso, pero bueno, cuando le abrieron un proceso, Ortiz borró los mensajes de su teléfono que lo comprometían. Y mientras muchos cuestionaban aquel proceder, Nacho Escolar salió en defensa del fiscal.
Argumentó que se estaba vulnerando la privacidad de García y que por ello tenía derecho a borrar mensajes en su celular. Menudo mercenario que no respeta la privacidad de nadie que no piense como él. El año pasado The Objective, que es un buen diario, presentó una investigación sobre el patrimonio del hermano del presidente David Sánchez, el del Palacio de Portugal, basada en su declaración de bienes. Escolar y su pasquín oficialista intentaron defenderlo y calificaron la noticia de bulo o mentira. The Objective demandó a eldiario.es exigiendo rectificación, y al final, un juzgado madrileño falló en contra de Nacho Escolar y lo conminó a pedir disculpas en un plazo de 30 días. Pinochito. No fue la primera vez. En 2023, el diario.es fue obligado por la justicia a indemnizar a un ex asesor del PP por publicar noticias falsas sin veracidad. Otra persona que se la tiene jurada a Escolar es el mismísimo Pablo Iglesias, quien en su libro Enemigos íntimos se desquita con su ex aliado revelando datos financieros muy comprometedores de la familia Escolar. Esto último podría referirse al origen de la fortuna que financia su periódico online. Según Escolar, más del 80% vendría de fondos privados y solo un 6% del Estado, aunque muchos creen que esa cifra es mucho mayor. Es muy interesante revisar que en un informe oficial de las Open Society Initiative for Europe, Our Grant is 2015, aparece una subvención al diario.es, diario de prensa digital, por $56.000. Promotion of Wise Blauwing Coalition Filtrala. ¿Qué tal? También un reconocimiento público del diario.es a proyectos con beca de la Open Society Foundation, cobertura de inmigración y refugiados, 50.000 euracos durante 2 años, y además participó en charlas y conferencias de la Asociación de Periodistas Europeos en Estambul, en la sede de la Open Society Foundation. ¿Ha quedado claro para quién trabaja Nacho Escolar? Ahora vamos con las siguientes antagonistas de Julio Iglesias. Women's Link Worldwide. Se define como una organización sin fines de lucro, antirracista y feminista, que busca promover los derechos de la mujer mediante herramientas legales. Este grupo se jacta de haber contribuido a la despenalización del aborto en Colombia, de litigar ante la Suprema Corte de Ruanda por mujeres encarceladas por abortos espontáneos e intervenir ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Tiene una sección de premios a las peores decisiones judiciales para mujeres y niñas, donde clasifica subjetivamente mejores y peores decisiones en materia de género. Fue fundada en 2001 por Viviana Weissman, una abogada sionista estadounidense que en los 90 trabajó para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es decir, el fondo de despoblación que busca reducir la natalidad incluso matando gente, en la Fundación Centro de Derechos Reproductivos. Weissman es una de las activistas que impulsó las leyes feministas en Europa, que concretamente en España encarcelaron a 900.000 personas, las cuales 94% resultaron inocentes de acuerdo a la justicia. Y en una entrevista con El País, dijo que el consentimiento para relaciones íntimas va más allá del sí o no. O sea, puedes decir sí y luego hacerle una denuncia a alguien y meterlo preso para que Weissman gane shekels, digo euros. La WLW patrocinó a las supuestas víctimas. Según su web, el objetivo de la demanda era cambiar las condiciones de trabajo de trabajadoras del hogar con enfoque feminista. Pero hay un detalle que no debe pasarse por alto. Entre sus financistas figuran la Fundación Chanel, Mackenzie Scott, la ex esposa de Jeff Bezos, Global Fund for Women, la Fundación Ford, primera en crear una cátedra de género en la Universidad de Berkeley, y la Open Society Foundations de Soros. Así es, la ONG de Soros estaría detrás de estas denuncias contra Julio Iglesias, traccionadas por el diario de Soros, y habría utilizado a WLW de Soros como vehículo, ya que es una de las ramas del movimiento feminista a la que más dinero inyecta. Además, medios como Al Jazeera denunciaron este tipo de organizaciones por lucrar con el dolor de las mujeres africanas, destruyendo su cultura y alineándolas con designios imperialistas occidentales. ¡Qué sorpresa! Esto reforzaría la tesis del abogado Sergio Cebolla, quien señaló que el caso sería un circo mediático organizado por Soros para desviar la atención de escándalos de corrupción y abuso sexual real que permean en el gobierno del PSOE y de Sumar. Sánchez es un tipo que llegó ahí chantajeando homosexuales con grabaciones íntimas gracias a los saunas del proxeneta franquista de su suegro, ¿no? Sabiniano Gómez.
Otro letrado, Javier Gómez de Liaño, dijo a Es Radio de Federico Jiménez Los Santos que la investigación nunca debió pasar por fiscalía sino por un juez de instrucción, como corresponde al procedimiento penal. Gómez sostuvo que la negativa de la Audiencia Nacional de brindar acceso al equipo legal vulneró el derecho a la defensa. El letrado afirmó que nunca debió iniciarse un proceso con tantas incoherencias e inconsistencias evidentes para cualquiera con sentido común, excepto para gente sectaria como Yolanda Díaz y Women Link Worldwide. En este canal hemos cubierto a fondo las controversias que mancillan la imagen de Sánchez y su mafia, le hace partido. Entre las más polémicas están el caso Koldo, donde el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el exsecretario de Organización Santos Cerdán habrían creado un esquema de sobornos y malversación de fondos públicos. También figura el caso de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y conflictos de intereses por su falso máster en la Universidad Complutense de Madrid, destinado a beneficiar empresas de sponsors con dinero estatal. Y el caso del hermano David Sánchez, el músico palaciego, que recibió un puesto público en una oficina que no conoce y que vive como un rey en su castillo portugués. Lo más grave es el encubrimiento de denuncias de acoso carnal cometidos por altos dirigentes del PSOE contra mujeres del propio partido. Las acusaciones fueron cínicamente minimizadas por Sánchez, un experto en sobrevivir, y Soros le lanzó un intento de salvavidas que se le pinchó antes de llegar al agua. ¡Qué pena, nena! La denuncia contra Iglesias fue opacada por el trágico accidente de trenes en Adamuz, Andalucía, que dejó más de 40 muertos y reportes de desaparecidos. Falta que Nachito Escolar saque una nota en el diario con un Photoshop mal hecho diciendo que fue Julio Iglesias el que saboteó el tren. El caso no es el único utilizado para desviar la atención pública. Semanas atrás apareció una denuncia de abuso carnal contra Adolfo Suárez, el presidente que protagonizó la transición del franquismo a la, entre comillas, democracia. Según el periodista Fernando Díaz de Villanueva, lo que presenciamos no es solo la vulneración de la presunción de inocencia, sino la vulgarización máxima de la justicia. Esto sería una clara perversión de la ley que, tal como lo advirtió el gran economista y pensador francés Frédéric Bastiat, cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano se encuentra ante la cruel alternativa de perder la noción de moral o perder el respeto a la ley. Dos desgracias igualmente grandes entre las cuales es difícil elegir. Y aunque la denuncia instrumental contra Julio Iglesias fue archivada, resulta deleznable que se haya intentado mancillar la vida y reputación de un español respetable para salvarle el pellejo al truán más sucio de la mafia hispánica llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y si quieren salvarse, amigos españoles y de todo el mundo, de la distopía progre, de la guerra de los sexos, de la ingeniería social wokista, de los peligros del totalitarismo sanitario y climático, pueden hacerlo. Tenemos la solución que tanto han pedido. Pero eso sí, tiene un costo y requiere un esfuerzo. Así que no es masiva y no es para todos. Si tienes algo de patrimonio y pensamiento crítico, puedes aplicar para entrar al clubamagi.org. Cupos limitados. www.clubamagi.org para salvar tu libertad, tu patrimonio y a tus seres queridos. Hasta la próxima.